Si te pones a pensarlo, no hay nada más que el momento presente. Recordar algo no es más que sentir en este momento destellos de lo que alguna vez fue, y pensar en el futuro recae en pensar que algún día te gustaría sentir algo que hoy te estás imaginando. Una de las razones por la que tanto amamos el pro wrestling es porque nos hace vivir el momento presente. Saca de nosotros cada emoción que puede mientras nos narra historias memorables a través de épicas batallas entre personajes que se sienten muy cercanos y humanos, mientras que son más grandes que la vida misma. Quizá no hubo momento en el que todo esto se demostrara más que en WrestleMania 28, con el programa de Once in a Lifetime o Una vez en la vida entre John Cena y La Roca. Una rivalidad que se vendió como un momento en el tiempo, que se tenía que experimentar en vivo porque justamente solo tenemos el presente y los momentos que más vale la pena experimentar son aquellos que se viven una vez en la vida. Seguramente tú recuerdas perfectamente cómo es que fue vivir Cena contra La Roca por primera vez en abril del 2012. El programa, la rivalidad, las entradas y el eventual combate fueron, en palabras de Chris Jericho, una de las luchas más grandes de todos los tiempos porque así estaba destinada a serlo. Sin embargo, no todo fue tan perfecto como lo recuerdas. Mucho salió mal y el combate entre Dwayne y Cena afectó negativamente a la WWE a largo plazo. Lo que debía ser una vez en la vida tomó la vida misma de la programación de la compañía por completo. Y esa vida no se pudo recuperar sino hasta el 2015-2016. Hoy estamos aquí para hablar de cómo WrestleMania 28 nos contó la historia correcta en el momento incorrecto. Con esa bonita introducción, les doy la bienvenida a un video bastante atípico aquí en Summer Wrestling, pero a un video que va a empezar una serie de al menos 40 episodios que probablemente se van a ir transformando con el tiempo en más, porque quiero darles la bienvenida a esta nueva serie explorando WrestleManias. La serie no tiene un nombre per se, simplemente van a ser una serie de 40 o 41 video ensayos que voy a estar subiendo a lo largo de todo el año sobre WrestleManias. En este caso, y para los siguientes WrestleMania irán viendo que voy a estar tomando un aspecto muy clave del evento y titulando así el video. Ahorita pueden ver que este video se debe de llamar WrestleMania 28, la historia correcta en el momento incorrecto, porque es esencialmente el aspecto del evento que vamos a tomar para hablar de él. También aprovecho con este pequeño disclaimer y esta introducción a la serie, no solamente al video, para preguntarles que me digan pues, de qué WrestleManias quieren que haga primero, más bien. Sin más que decir, quiero comenzar este video analizando WrestleMania 28 para explicarles por qué creo que la historia de una vez en la vida narrada anteriormente debería de haberse hecho unos años después, y también les voy a decir en qué año creo que debería de haberse hecho. Pero sin más que decir, tenemos que empezar analizando qué fue lo que pasó en la aquí presente WrestleMania 28. Un pay-per-view que para muchos es nostálgico, a mucha gente le gusta, a mí no se me hace un mal evento, creo que tiene un buen ritmo, pero la realidad es que tampoco es uno de los mejores WrestleManias de la historia, pero para nada. También es un evento que tiene mucho relleno y que la verdad se centraba en dos luchas. Lamentablemente fue un evento al que solo se le trataron como estelares a dos combates y uno de ellos el main event, por lo que solo tenía un segundo estelar y que también en su card tiene una exposición muy evidente, en mi opinión, de la falta de talento que había en el roster. Y no solo de la falta de talento, sino de que aquel que sí había, faltaba mucho apoyarlo. En 2012 la WWE se centró y fue cuando empezó a centrarse algo que haría por muchos años por venir en los part-timers, y eso es lo que verdaderamente lastima este evento, que vamos a analizar de manera completa. Empezando por el combate mano a mano entre Sheamus y Daniel Bryan, tenemos una lucha de 18 segundos que fue un absoluto desastre y que dejó al público muy malhumorado porque había mucha gente que sí conocía a Danielson de Ring of Honor y que quería verlo ganar o retener su campeonato mundial pesado en Mania. Además de que Bryan no solo pierde en 18 segundos, sino que pierde ante Sheamus en su peor versión. Que de hecho se reporta, según el Wrestling Newsletter Observer, que este combate se tenía planeado para terminar en tan poco tiempo por meses, que McMahon dijo la lucha de Taker va a tomar tanto tiempo y la lucha de La Roca va a tomar tanto tiempo que necesitamos que mínimo uno de los combates de campeonato mundial se acabe en menos de 20 segundos. Y originalmente la lucha iba a durar 5, pero hubo un pequeño error de comunicación. Después de eso tenemos una lucha de absolutamente nada entre Randy Orton y Kane,
que la verdad está ahí solamente porque Randy Orton necesitaba una lucha en WrestleMania. Eso sigue por una lucha entre el Big Show y Cody Rhodes por el campeonato intercontinental, que a mí me gusta, es un combate para sentirte bien, pero es una lucha muy breve y en la que no pasa gran cosa. Después tenemos el espantoso promo package donde las divas de la WWE presumen por qué está bien padre ser objetizadas en televisión nacional y todas las ventajas que eso tiene y por qué más niñas deberían de aspirar a ser como ellas, un mensaje súper incorrecto y muy desactualizado para el 2012. Después de eso nos topamos con la excelente lucha que es Taker contra Triple H, un combatazo 5 estrellas, una de las mejores 100 luchas de la historia, estén pendientes de eso, y también un combate que es histórico para WrestleMania, para continuar con la lucha entre el equipo de Johnny Ace contra el equipo de Teddy Long para ver quién iba a ser el gerente general, donde tiran a bonche a todo el roster a una lucha de 7 contra 7 sin ningún sentido. Después, una lucha muy infravalorada entre CM Punk y Chris Jericho con una gran historia de por medio y que debió de haber comenzado con Jericho ganando el Royal Rumble, pero no sucedió así. Y finalmente, el tema de hoy: La Roca contra John Cena. Tomando en cuenta que esta fue la cartelera de WrestleMania 28 en pleno 2012, es que se puede analizar y entender que La Roca contra John Cena una vez en la vida sucedió en el momento incorrecto por dos razones. La primera es que analizando el WrestleMania como en retrospectiva y viendo las luchas que había y cómo es que se marketeó este evento solamente basándose en la lucha entre La Roca y Cena, podemos entender que es un WrestleMania que estuvo buqueado de pies a cabeza como un WrestleMania de la Golden Era. Podrías volver a ver WrestleMania 5, WrestleMania 6, WrestleMania 8 y darte cuenta de que en aquel entonces lo que importaba eran la lucha de Hogan y la lucha del campeonato, que eran la misma lucha. Entonces, el resto de la card solo eran un montón de luchas como ahí aventadas porque sí, que parecían pertenecer a un Raw, como la de los equipos, como la de las divas, como la de Orton contra Kane, inclusive Bryan contra Sheamus podría ser una lucha de televisión. Y el resto de combates tienen que sufrir a causa del main event, exceptuando a Undertaker contra Triple H. Literalmente todas las demás luchas tienen momentos muy recortados, tienen muy poco tiempo o tienen muy poco foco, sobre todo mediático. En este WrestleMania, que si bien sí es el WrestleMania y el pay-per-view más vendido de la historia de la WWE, no quita que refleja una realidad dual muy preocupante para la empresa, porque tienes el evento más vendido de la historia en un año donde económicamente a la empresa le fue muy mal, por lo que te deja saber que algo se hizo mal. De entrada, el evento, como ya mencioné, sufre mucho por su estructura estilo Golden Era. Sin embargo, no solo eso, sino que la lucha de Cena y Dwayne y el evento en general no incitan al aficionado a quedarse. Incitan al aficionado a ver este combate y vivirlo y se acabó. Pero la WWE es un producto semanal y mensual que te tiene que tener enganchado constantemente y por eso yo creo que Cena contra La Roca se hizo de la manera correcta en el momento incorrecto. Porque uno, la card y la forma en la que se estructuró y se vendió el evento fue muy particular o muy propia de los 80s y pues 2012 no son los 80s. No es una época en la que puedas tener feliz al público si tienes a un luchador como Danielson perdiendo en la primera lucha en 18 segundos y si tienes a otros desperdiciados en la lucha de 7 contra 7. Quizá en los 80 se podía hacer porque a nadie le importaba nada más que Hogan, pero en 2012 ya no. Y segundo, porque La Roca y Cena no estaban en el mejor punto de su carrera para enfrentarse el uno al otro, porque si bien el show es increíble, la lucha no tanto. Si estamos hablando técnicamente del combate, es una lucha 3.5, 3.75 estrellas, estirando mucho la vara, en un combate súper producido con súper entradas, que es el main event de un WrestleMania, con un año de crecimiento y de creación de feudo. La verdad es que era para más. Pero yo les voy a platicar justamente cómo es que esta lucha pudo haber llegado a más, cómo es que la lucha per se pudo haber sido mejor, el combate entre Cena y La Roca, y cómo es que la historia se pudo haber aprovechado mejor. Porque creo que en 2012 lo que más competía a este feudo no era esta historia de que todo es grande y todo es bonito y qué padre, La Roca contra Cena, Super Show. No, creo que en ese entonces aplicaban mucho más esta rivalidad que tuvieron en 2011, que no culminó en la lucha, sino que más bien interrumpió el programa entre el Miz y Cena, entre el Miz y Cena, perdón.
de que La Roca detestaba a Cena porque representaba todo lo que la WWE no era cuando él estaba. Y por ende, esa historia funcionaba. Y esa historia vendió WrestleMania 27. Sin embargo, esa no fue la historia que se contó en WrestleMania 28. Y ahí hubo un choque de intereses fuertes, sobre todo para la gente que quería ver a Dwayne. Pero la historia que se contó fue la correcta. Este momento súper grande, este show súper grande, pero eso quizá hubiera sido un poco más potente y quizá pudo haber vendido hasta muchos más pay-per-views unos pocos años después. Ahora, si nos ponemos a analizar una vez en la vida como lucha, ya mencioné anteriormente, nos podemos dar cuenta de que tiene muchísimas flaquezas. La lucha empieza con una toma de árbitro muy rutinaria, muy normal, muy propia y muy correcta para un Dwayne Johnson que tenía meses sin luchar, desde noviembre y antes de noviembre años sin luchar, que creo que lo hace bien, pero ni Cena ni La Roca tienen un contexto técnico muy fuerte. Ninguno de los dos fue luchador amateur, ninguno de los dos sabe mucho de lucha técnica. Entonces, la toma de árbitro es lenta, es muy sosa y también es muy exagerada, porque La Roca hace cosas como un arm drag y John Cena queda impactado y no sabe qué esperar y está súper confundido. Después de eso tenemos algunos movimientos importantes, algunas cosillas en el repertorio de Cena y de La Roca que para este entonces no era muy amplio, y nos vamos topando con que el público se empieza a apagar de lo que fueron las entradas increíbles con Flo Rida y MGK, y que se empiezan a apagar del promo package que también es increíble, que justo te hace vivir esta celebración de la vida, ¿no? El combate empieza a alentarse muchísimo. Cena y La Roca tienen un intercambio donde con un par de movimientos como que regresan al público y eventualmente caen los primeros finishers que marcan perfectamente el fin del primer gear para el inicio del segundo. Sin embargo, tener que contar con un finisher para que la lucha deje de sentirse como que apenas está empezando no es lo ideal y no habla muy bien de tu combate. Después de eso se intercambian más movimientos fuertes, hay algún par de cambios de rendiciones, de llaves de sumisión, que tampoco son muy buenas porque ni el STF de Cena es bueno, ni el Sharpshooter de La Roca es bueno. Hay más momentos de pausa, más momentos muertos y después llegamos a las partes más climáticas del combate con el People's Elbow, con el Rock Bottom, donde ya como que se vuelve a crecer esta energía en la lucha. Salen los últimos spots importantes, que es una plancha de La Roca donde John Cena lo atrapa y le hace el FU, y después el famosísimo final de la lucha, que es excelente, nada en contra del final, donde Cena va a hacer el codazo del pueblo y La Roca le hace el Rock Bottom para el 1, 2 y 3. Creo que la lucha tiene una estructura súper básica y que a la hora de analizarla no está mal, pero las capacidades de Cena y de Dwayne para ejecutarla sí son algo sosas. La lucha dura más de lo que debería porque La Roca se está quedando sin aliento y John Cena no es un luchador técnico que pueda darle ritmo y forma a un combate que necesita pausas. Es todo lo contrario. Cena es un luchador lento, es un luchador que falla en las partes técnicas y cuyo fuerte son los golpes fuertes, las emociones intensas, los finishers y la lucha callejera. Entonces aquí hay una disonancia muy fuerte entre la historia que se está contando en el ring y la historia que se preparó para la lucha, además de que la acción no está siendo nada emocionante. Esto se añade al hecho de que Cena estaba probablemente en uno de los peores puntos de su carrera en cuanto a popularidad, ya que el público estaba intensamente solo queriendo ver a La Roca hacer lo que sea. Sin embargo, y si bien La Roca ya era alguien famoso para este punto, todavía no tenía el poderío en Hollywood que tenía o que tendría más adelante. Aquí La Roca apenas había aparecido en Fast Five, o sea que viene siendo Rápidos y Furiosos 5, perdón, no estoy muy familiarizado con las películas. Y por ende, todavía era, o sea, ya estaba despuntando como actor, pero todavía no era ese actor que sería más adelante. Por lo que yo creo que John Cena contra La Roca debió de haber sucedido en un contexto con dos puntos más importantes. Uno donde La Roca ya fuera un actor tan famoso que mucha gente se olvidara de su contexto en el wrestling y que por ende quisiera ver WWE solo porque es La Roca. O sea, estaríamos hablando de un 2016, 2017, 2018, donde Dwayne podía salir en la película esta de San Francisco del terremoto y hasta eso iba a ver la gente porque salía La Roca, y en un periodo sobre todo que creo que hubiera ayudado mucho a esta lucha donde John Cena pudiera luchar mejor, que estaríamos hablando entonces de un 2015, 2016, 2017, lo que reduce nuestro espacio quizá un poquito más, lo acota a un 2015 donde La Roca ya era súper famoso y seguía en muy buena forma física, y a un 2015, 2016, 2017 donde John Cena estaba en el peak de su carrera.
Y creo que eso hubiera mejorado mucho la lucha, porque con un John Cena que podía hacer el código rojo, que podía hacer el stunner desde las cuerdas, que podía hacer todavía muchas más cosas que fue aprendiendo en su run como campeón de Estados Unidos, la lucha podría haberse visto catapultada in ring, hablando evidentemente, hacer ahora sí un combate legendario en el que Cena pudiera darle intensidad e ímpetu a los momentos más pausados, mientras que La Roca no se sofocara a sí mismo por el desgaste físico. Si la lucha se hubiera llevado a cabo entre WrestleMania 30 y 33 o 34, la lucha hubiera sido un clásico que en lugar de apenitas por el show ser 3.5 estrellas, pudo haber alcanzado a ser una lucha 4.25, 4.5 estrellas. Después creo que otra cosa que sale a flote muy importantemente es el hecho de que WrestleMania 28, como ya mencioné, es un evento donde realmente solo importan 2 luchas y ninguna involucra a ningún miembro activo del roster. Más que a John Cena, que es la única excepción, pero a John Cena nadie lo quería en esa época, entonces no interesa que Cena esté en el producto principal, porque campeón de WWE CM Punk y retador Chris Jericho, junto con campeón mundial pesado Daniel Bryan y retador Sheamus, son un segundo plano de WrestleMania 28, lo que es súper negativo y perjudicial. Y creo que esto también es un mal timing para la WWE en 2012, porque es el punto en el que su roster menos popularidad tenía y en el que los part-timers más negativamente afectaban al negocio, además a vísperas de la llegada de Brock Lesnar. Creo que si en WrestleMania 28 hubiéramos tenido un main event quizá entre CM Punk y John Cena, o quizá con Taker y con Triple H, perdón, el pay-per-view quizá no se hubiera sentido tan dañado, y sobre todo el año de Punk no se hubiera sentido tan dañado si CM Punk sí hubiera estado al frente de WrestleMania como debía de estarlo. No contra Cena, o quizá sí contra Cena, pero el punto es que la card y en general los pay-per-views posteriores sufren mucho por esta era de part-timers que estaba en su auge. Es decir, si tú viste WrestleMania 28 porque salía La Roca, ya no vas a ver Extreme Rules. Y si viste WrestleMania 28 y al día siguiente te topas a Brock Lesnar, quizá veas Extreme Rules, pero eso expira para el momento en el que llegas a Over the Limit, en el momento en el que llegas a los pay-per-views posteriores, donde ya no hay mayor interés en el producto y las compras bajan muchísimo en cuestiones de números, porque a nadie le interesa ver a CM Punk, a nadie le interesa ver a Daniel Bryan, a nadie le interesa ver a Sheamus, a nadie le interesa ver a Alberto Del Río. Y digo a nadie, me refiero al público que deja de comprar estos eventos. Y creo que justo en 2012 afecta más de lo que habría afectado después, porque en 2016-17 tienes a talentos como AJ, tienes a talentos como Balor, como Owens, Chris Jericho, que eventualmente saldría de la compañía, como Samoa Joe, como Seth Rollins, como Roman Reigns, como Dean Ambrose, como el Miz, que ya llaman suficientemente la atención porque en semana tras semana tienen ese estatus en la compañía, donde un AJ Styles contra quien sea, mínimo al fan casual le llama lo suficiente la atención para verlo luchar, porque saben que ese güey es bueno. Ya al fanático externo, pues no, evidentemente no, pero justo al fanático externo quizás solo lo necesitas en WrestleMania. Pero WWE cometió este error de, a través de los part-timers, decirle al público general: vengan a ver este evento, pero solo este evento, y de que el fan casual no quiera ver ni el WrestleMania ni los pay-per-views de turno, porque saben que al final de cuentas el producto que ven semana con semana no está importando, porque cuando llegue WrestleMania, cuando llegue SummerSlam, cuando llegue Survivor Series, ¿qué va a importar? Brock, La Roca y Cena. Y si lo que te sostiene en el producto semanal, con todo respeto y sin ser grosero, es Dolph Ziggler del 2012, o es Drew McIntyre del 2012, o es Jack Swagger, pues no va a haber un mayor interés, porque no estás hablando de talentos generacionales, no estás hablando de gente que tenga su lugar ya garantizado en la compañía. Y unos años más adelante, sí podíamos lidiar con tener a Brock como campeón universal, sí podíamos lidiar con el desmadre de Goldberg, porque teniendo a gente como Owens, como Styles en el roster, tienes algo que ver a pesar del desastre que pueda ser el main event. Por eso habemos muchos que sobrevivimos a los pésimos años que fueron 2017, 18 y 19, porque había tanto talento que era innegable, pero en 2012 no. Entonces WWE, al hacer esta lucha en este año, espanta poco a poco a sus casuales y a sus fanáticos de nicho,
a cambio de un evento muy vendido, lo que nunca será una buena maniobra. Finalmente, y en el último punto de análisis que me gustaría hacer para este video especial de WrestleMania 28 y de La Roca contra Cena una vez en la vida, me gustaría hablar del hecho de cuándo creo que debió de haberse suscitado este combate y de por qué, ya como conclusión, porque siéndoles honestos, sí, Roca contra Cena fue la historia correcta. Sí creo que este super show de John Cena contra La Roca y qué padre es estar vivos, qué padre es poder experimentar esto, era una historia correcta, pero analizando desde el daño que le hace a WrestleMania 27, el daño que le hace al 2011, el daño que le hace a Mania 28 y 29 también, y el daño que le hace a los años 2002 y 2013, Roca contra Cena quizá tomó más de lo que dio, porque además las luchas no son tan buenas, y creo que justamente es por ello que se debió de haber posicionado en un año donde podíamos soportar a los part-timers porque el roster era lo suficientemente bueno, y en un año donde el talento main event no se tuviera que ver limitado por John Cena. Entonces, el año perfecto para hacer esto hubiera sido de 2016 a 2017. Tener a La Roca y a John Cena anunciar su combate después de WrestleMania 32, estando Cena lesionado, sí, pero con el propósito de prepararse para esta lucha, teniendo a un John Cena que ya es una celebridad, por lo que la lucha sería mucho más grande, y a un Dwayne Johnson que ya con simplemente aparecer a hablar vendía boletos. Enfrentarse o planear un enfrentamiento en WrestleMania 33 en Orlando, que también es en Florida, por ende hogar de La Roca, y en un roster en el que John Cena ya no era el foco del show, porque eso también lastima, que tienes a CM Punk ser el campeón mundial todo el año, porque el campeonato no le compete a Cena porque tiene cosas más importantes que hacer. Sin embargo, Cena sigue siendo el foco del show, pero si Cena no lo es, si La Roca está ocupado grabando proyectos más importantes, no tienen que estar todo el año para que el producto se venda, y pueden ser una lucha estelar, un feature match, que es como se le dice a las luchas entre celebridades o con celebridades en WrestleMania, de la que no dependa el show. Y creo que si le sumas esto al hecho de que tú, imagínate que eres una persona que nunca ha visto Pro Wrestling, vas a ver WrestleMania 33 porque La Roca va a participar, y si ese WrestleMania se hubiera buqueado un poco mejor, podrías haber llegado a WrestleMania 33, a ver luchar a La Roca contra Cena, pero también topándote quizá con un Finn Balor contra el Undertaker, quizá topándote con un AJ Styles, igual y contra Shane McMahon también, pero pudo haber sido AJ contra Ziggler, por ejemplo, por el campeonato WWE. Podrías haber llegado a toparte con un Bray Wyatt contra Randy Orton contra Luke Harper, porque WrestleMania 33 estuvo así de cerca de ser un gran WrestleMania, pero malas decisiones se toparon. También podrías llegar a toparte con Brock Lesnar contra Goldberg, pero quizá no por el campeonato universal. Igualmente, y hablando del campeonato universal, podrías llegar a toparte con un Chris Jericho contra Kevin Owens por el campeonato universal, un WrestleMania que pudo haber sido súper variado. Podrías haber llegado a toparte con el regreso de los Hardys, con una nueva división femenina y con una WWE que en 2017, saliendo de un excelente 2016, pudo haber tenido un WrestleMania más completo y que te atrapara para ver el siguiente show. Porque la mayoría de la gente que hubiera visto WrestleMania en el 2017 por La Roca contra Cena, si una vez en la vida se hubiera llevado a cabo en ese año, se hubiera topado con una mejor compañía, con un mejor roster, con mejor talento y con una WWE que no necesitaba esa lucha para ser relevante ni para mantener a su público, porque Cena ya no era el protagonista y La Roca no lo iba a hacer, solo iban a complementar un show. Y creo que eso es donde sufre WrestleMania 28. Que WrestleMania 28 solo se trata de dos cosas y ninguna de esas cosas está al siguiente mes para Extreme Rules, porque ni Taker, ni H, ni La Roca van a volver. Entonces, por eso yo creo que quizá el año perfecto para haber tenido esta lucha, esta misma historia, este mismo build-up, esta misma nostalgia, todo lo que sucedió en torno a una vez en la vida, once in a lifetime, La Roca contra John Cena, el año correcto o el año perfecto para llevarlo a cabo hubiera sido 2017 para WrestleMania 33. Podrás no estar de acuerdo, podrás quizá pensar que yo estoy loco, pero ese es el abordaje especial que le quise dar para esta serie a WrestleMania 28 para hablar de cómo creo que el show pudo habernos dejado algo todavía más grande si se hubieran esperado un poquito más para hacer Cena contra La Roca y haberlo hecho en un mejor contexto.
Sin embargo, el evento tiene sus puntos positivos y hay cosas memorables. También debo destacar que yo creo que Taker contra Triple H, el fin de una era una lucha lo suficientemente importante y buena para ser main event, sobre todo si se hubiera puesto en juego la carrera del Undertaker. Por ende, WrestleMania 28 no necesitar Cena contra La Roca, pero fue por una mala serie de decisiones que se hizo que el evento la necesitara y que también eso hizo que cayera muchísimo el roster del resto de la compañía y también que el 2012 se viera muy manchado por esta lucha, al igual que el 2013 por segunda vez en la vida. Además de que si hubiera hecho en 2017 no hubiéramos tenido ese combate entre Cena y La Roca un año después y CM Punk pudo haber tenido su main event de WrestleMania. Si el video te gustó, como siempre te agradecería que nos des un pequeño like, un comentario y que te suscribas a nuestro canal. También te recuerdo y comento que este tipo de video, este nuevo formato lo voy a hacer para todos los WrestleManias, hablando de un aspecto clave del evento con una perspectiva un tanto diferente, similar a lo que hicimos en 40 años de WrestleMania. Estos videos no son resúmenes de los eventos, ni tampoco son compilaciones, sino que son, como viste el día de hoy, tomar un elemento y descomponerlo o hablar a profundidad de él. Como siempre, te agradezco muchísimo el tiempo y te voy a pedir que me comentes qué WrestleMania te gustaría ver después, porque hay un WrestleMania que quiero hacer antes de que sea el evento en su edición 41 y el resto los voy a estar haciendo ya en abril, mayo, junio, julio, etc. Sin embargo, ustedes pueden ayudarme a definir el orden porque recuerden que estos videos toman más tiempo producirlos, editarlos, grabarlos, etc. Sin más que decir, te agradezco mucho que hayas estado conmigo esta semana, que hayas acompañado a escuchar esta historia y esta opinión que yo tengo de cómo Cena contra La Roca debió de haber sido en WrestleMania 33, un poco más adelante para que no afectara tan negativamente al resto del show y de hecho le aportara más de lo que le afectó. Y sin más que decir, te agradezco por tu atención, yo soy JC Servin y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.